Los temas que vamos a tratar van a ser la comunicación en la entrevista, la comunicación humana y sus características, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la implicación emocional del mensaje, escucha activa y barreras, conflictos y distorsiones en la comunicación. La comunicación en la entrevista. La entrevista es un tipo particular de interacción que se desarrolla a través de la comunicación que se establece entre un entrevistador y un entrevistado. La comunicación es uno de los pilares básicos de la entrevista. Humana y sus características. Comunicar significa poner en común, participar, entrar en una relación de intercambio de pensamientos, de emociones. Implica una relación bidireccional y recíproca. Según la Real Academia de la Lengua Española, define comunicación como transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Elementos y red de comunicación. Emisor, quien toma la iniciativa de comunicación. Receptor, a quien va dirigido el mensaje. Mensaje, núcleo de información. Código, conjunto de normas y símbolos. Canal, medio a través del cual se emite el mensaje. Contexto, situación en la que se desarrolla la comunicación. Ruido, alteración. Y filtro, interferencia. El problema de la comunicación en la entrevista y en toda interacción humana consiste en la transmisión del mensaje, pues no llega el mensaje tal y como se lo ha enviado. Existen 5 puntos muy importantes. El primero es imposible no comunicarse. El segundo, toda comunicación tiene un nivel de contenido referencial y relacional. El tercero, la naturaleza de una relación depende de las secuencias de puntuación de las comunicaciones establecidas por los comunicantes. El cuarto, los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Quinto y último, todos los intercambios comunicativos son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o en la diferencia. A continuación, vamos a tratar sobre la comunicación verbal. El lenguaje, más concretamente el habla, es la herramienta principal sobre la que gira la comunicación. El lenguaje es un código mediante el cual el material cognitivo, el conocimiento que se desea transmitir, es codificado por el emisor y la información resultante es descodificada por el receptor. En la comunicación verbal, sobre todo, aplica al caso de la entrevista. Es de especial importancia el apartado de las preguntas. El componente verbal de la comunicación, por sus características digitales, se utiliza con una gran variedad de propósitos: aportar datos, ideas, describir sentimientos, argumentar razones, acuerdos y desacuerdos, hacer peticiones, hacer alabanzas o ridiculizar. Saber preguntar y saber suscitar la información verbal del entrevistado requiere no solo tener el dominio y conocimiento de la temática sobre la que hay que evaluar, sino también de la forma en cómo hacerlo. La estructura y la semántica de las frases cobran aquí especial importancia, ya que hacen que el contenido de la frase aporte un mensaje adicional y consiguen diferentes efectos en el receptor. También se exponen algunos tipos de oraciones en las que destacan especialmente ciertos matices en el mensaje. Los tipos de oraciones son simples, incluyen solo una idea principal y por lo tanto enfatizan; compuestas, se manejan en varias ideas; positivas, enfatizan aspectos positivos; negativas, utilizan la negación; activas, el sujeto es el agente del verbo; pasivas, la acción del verbo recae sobre el sujeto; específicas, dan información precisa; genéricas, ofrecen menos precisión, por lo que pueden suavizar los hechos y no hacer hincapié en ellos. Las personales individualizan; las impersonales, la acción no se aplica a un sujeto en particular. Las inequívocas, solo hay una interpretación posible, y las ambiguas se pueden entender de varios modos. Por otra parte, también se dan las preguntas. Las estrategias a la hora de hacer preguntas parecen importantes. En estos sentidos se suele diferenciar entre las preguntas abiertas y cerradas. Algunos de los ejemplos en preguntas abiertas serían qué, cómo, cuál, cuándo, por qué,
¿para qué? Y en preguntas cerradas serían puede, acaso, no es, ¿le parece? La comunicación no verbal es de aquella que trasciende la palabra hablada o escrita. Afecta más al cómo se dice que a lo que se dice. Es más espontánea y más difícil de controlar conscientemente. La información que transmite es fundamentalmente de tipo emocional. Es imprescindible para conseguir una buena relación o rapport y es muy importante en referencia al contexto. Tipos de comunicación no verbal. Primero, la kinésica, que consiste en todo tipo de movimiento corporal. Siguiente, la paralingüística, la calidad de la voz, la vocalización, velocidad, volumen, silencio, pausas, etc. Y por último, la proxémica, que es el uso del espacio personal, la manera de sentarse, la forma de disponer la habitación, etc. La comunicación no verbal tiene al menos 6 maneras de relacionarse con la verbal. Ejemplo, la repetición, contradicción, sustitución, complementación, acentuación y la regulación. La implicación emocional del mensaje. La emoción se puede comunicar verbalmente, pero fundamentalmente se expresa a través de la comunicación no verbal. El entrevistador debe estar atento a estas emociones, identificarlas, reconocerlas y manejarlas en beneficio del entrevistado e incluso entender también las propias emociones y a la vez atenderlas. El entrevistador no debe ceñirse solo a un vocabulario limitado de bien, mal, triste o nervioso, ya que si no expresa bien estas emociones puede impedir la transmisión de su empatía. Por ende, debe ampliar su vocabulario sobre emociones y sentimientos. A continuación les voy a mencionar algunas palabras sobre sentimientos negativos y otras sobre sentimientos positivos. En los sentimientos negativos se podría usar palabras como ansioso, agresivo, indiferente, asustado, atónito, aburrido, avergonzado, celoso, confundido, culpable, decepcionado, envidioso, indignado, inútil, pesimista, rechazado, solo, temeroso, tenso, tímido, triste, vulnerable y un sinnúmero de palabras más porque el vocabulario es muy extenso. Y para los sentimientos positivos podrían ser palabras como tranquilo, amigable, entusiasmado, orgulloso, seguro, esperanzado, valorado, encantado, halagado, determinado, importante, satisfecho, útil, querido, optimista, confiado, aceptado, seguro, relajado, alegre, fuerte, etc. También es importante manejar y tener un rico vocabulario emocional, puesto que en muchas técnicas de intervención verbal habrá que identificar las emociones y rotularlas para focalizar la atención de la conversación en ellas. Si el entrevistado mostrase incomodidad ante el señalamiento de la emoción, se podría añadir algo como: si me confundo en lo que está sintiendo, esta introducción a la emoción señalada puede ayudar al entrevistado a tolerar la situación, al poder corregir el malentendido de su experiencia. Por eso, al añadir, digamos, si el entrevistador interpreta que el entrevistado se siente triste, puede decir, antes de decirle directamente: interpreto que se está sintiendo triste, puede añadir el sí me confundo en lo que está sintiendo. Y eso cambiaría totalmente la manera de ver del entrevistado para darse cuenta de que puede ser un malentendido y así mejorar su experiencia.
Además, también el entrevistador debe familiarizarse con la expresión emocional de los entrevistados y no sentirse incómodo él mismo para no obviar, ignorar o trivializar las emociones negativas del entrevistado. Es decir, lo contrario a validar, entender y escuchar la emoción, como por ejemplo, eso no tiene importancia, decir eso. También como no hacer comentarios que juzguen o valoren el comportamiento que da lugar a la emoción, como por ejemplo comentarios como debe cumplir con sus obligaciones y no hacer caso a esas tonterías. Tampoco debe usar respuestas paternalistas y falsamente tranquilizadoras, como por ejemplo, todo se va a solucionar, no va a haber ningún problema, porque esas intervenciones, lejos de tranquilizar al entrevistado, suelen provocarle perplejidad, enfado y hasta la sensación de que no está siendo entendido o está siendo poco entendido, o incluso puede sentir que no está siendo respetado, que no se está llevando un respeto con él. El entrevistador también debe emitir mensajes facilitadores y para ello es importante que sepa cuál es la diferencia que existe en el uso de los mensajes yo y los mensajes tú. ¿Qué son los mensajes tú? Son los mensajes que se utilizan para culpar al otro, es decir, al entrevistado, de las propias opiniones y sentimientos, evaluando su conducta. Tienen efectos negativos en la propia imagen del entrevistado y generan sentimientos negativos en él. Y así obstaculiza la comunicación y el diálogo constructivo. Un ejemplo de estos podría ser: has llegado tarde, no tienes el más mínimo respeto por los demás. O sea, eso es algo que el entrevistador no debería decirle al entrevistado. Y el mensaje yo, en cambio, es a través como expresan las opiniones, sentimientos y los deseos propios sin evaluar la conducta del entrevistado. Por tanto, sin agresividad, y estos sirven para escuchar y para validar, preguntar y para reforzar al otro, haciéndose responsable de los propios pensamientos o sentimientos. Y un ejemplo de esto podría ser que el entrevistador diga: me habría gustado haber podido trabajar un poco más hoy contigo, pero ya no dispongo de más tiempo. O también, por ejemplo, podría decirle también, teniendo en cuenta el ejemplo del mensajes tú, en vez de decirle que ha llegado tarde y que no tiene mínimo respeto por los demás, acusándolo, podría decirle: tal vez siento que me estás faltando al respeto cuando llegas tarde, pero de una manera amable. También les voy a hablar de la escucha activa. La escucha activa es aprender a escuchar de manera atenta para poder realizar una entrevista. Esto tiene 5 principales características, que es recibir, comprender, recordar, evaluar y responder. Esto tiene muchos puntos importantes, que es establecer el rapport, establecer confianza y ayudar a que el paciente tenga confianza y a mejorar su comprensión sobre el tema. Barreras, conflictos y distorsiones en la comunicación. Las barreras van a existir, son inherentes a la comunicación. Lo importante es ser conocedor de su existencia y saber cómo preverlas. En el momento en el que se inicia el proceso de comunicación, se produce paralelamente el llamado arco de distorsión, formado por lo que el emisor cree que está diciendo, lo que en realidad dice, lo que oye el receptor, lo que el receptor piensa que oye, lo que el receptor dice que ha entendido, lo que el emisor piensa en el receptor
ha dicho que ha entendido. Una nota muy importante de esto es que en el proceso de la comunicación existe una pérdida de información desde quien recibe y hasta quien la emite. Si analizamos las posibles fuentes de distorsión, conflictos y barreras según los componentes, tendríamos al emisor. Poca información, desconocimiento, dificultades de expresión, inseguridades y actitudes hacia sí mismo o hacia el tema que se va a tratar. En el mensaje sería la desestructuración y el excesivo en información. Y en el receptor, no estar atento, no estar motivado para hablar, los estereotipos, las inferencias, las falsas expectativas, las experiencias anteriores y el sentirse amenazado o presionado por la situación de la comunicación.